Buenos días. Buenos días, con el número de la bestia. Otro día lloviendo. Vamos a empezar el tema nuevo. Tema nuevo que se llama funciones porque es de funciones. Y ahora os tengo que explicar lo que son las funciones. O sea, lo primero, a modo introductorio, que sepáis por lo menos qué es una función. Aunque en realidad habéis visto cosas que se parecen a funciones. Lo que pasa es que lo habéis visto de otra manera. Ya habéis visto ejes de coordenadas y sabéis lo que son puntos en unos ejes de coordenadas, con lo cual ya sabéis representar una cosa. Que hay una cosa que se llaman gráficas, seguro que habéis visto alguna vez. Esas gráficas podrían ser las gráficas de una función. En el tema anterior hemos visto rectas. Geometría analítica habían rectas. Y unas rectas son un dibujo que se pueden representar en unos ejes de coordenadas y ese dibujo podría ser el dibujo de una función. O sea que ya habéis visto muchas cosas que son algo muy parecido a una función. Empecemos con, por ejemplo, con una recta, porque como tiene que ver con lo que justo acabamos de ver, pues será el más fácil de identificar. Veamos una función cuyo dibujo sea una recta. Para modo de ejemplo, para ver lo que es exactamente una función. En unos ejes de coordenadas, pues aparecería la recta, pues yo qué sé, tal que así. Por ejemplo. ¿Vale? Donde tenemos X e Y. Y esa recta pues tiene puntos, ¿no? Si pincho en cualquier sitio de la recta, pues eso es un punto. A lo mejor aquí es donde la X vale 1, aquí esto es 2. Por ejemplo. Entonces, para esa recta, a lo mejor había una fórmula. También había una tabla de valores. Para la X1, la Y vale 2. Para la X2, parece ser que la Y podría ser 3. Para la X3, la Y podría ser 4. Estoy inventando y puede ser cualquier cosa. Pero el caso es que para cada valor de X, tengo un valor de Y. Para cada valor positivo y para cada valor negativo también. O sea, podría haber puesto aquí menos 1 también. Y para el menos 1 podría ser 0. Aproximadamente. Bien. Entonces, esto, por supuesto, puede continuar indefinidamente. A esto lo conocéis como tabla de valores y os sirven para dibujar cosas aquí o si tenéis algún dibujo aquí podéis sacar esto. Bien. Y eso puede salir de una fórmula como podría ser que Y es igual a X más 1. Por ejemplo, y digo por ejemplo, se corresponde con esta, ¿no? Pues si la X vale 1, estoy sumando 1 para sacar lo que es la Y. Y esto es la ecuación de una recta con pendiente 1, en fin. Y sería esa recta, bueno, creo que me salido un pelín torcida, pero sería muy parecida. Bien, pues esto puede ser una función. Esto sería la fórmula de la función, esto sería la tabla de valores de la función y esto sería la gráfica de la función. En realidad, cuando hablamos de una función, hablamos de una correspondencia entre dos cosas. ¿Correspondencia entre qué dos cosas? Pues los valores de X y los valores de Y. Puede ser que los valores de X sean referidos a algo concreto y los de Y también. El precio de algo en función de la cantidad que vendo, podría ser. Y ya he dicho la palabra en función de. Y es una correspondencia donde hay un valor que depende del otro. Por eso, para saber Y, tengo una fórmula donde aparece X. Si yo sé X, puedo averiguar Y. Y va en función de X y por eso se llama función. Va en función de. Entonces, a X se le llama la variable independiente, es la que puede ser cualquier cosa. Esta sería la variable
independiente. Y la y, pues sería la dependiente, porque depende de lo que valga x. Según el valor que le dé a x, tengo un valor para y. Cuando tenía una recta en el tema anterior, igual me daba a dar el valor a x que ahí, sí. Bueno, pero ahora estamos hablando de funciones y de cómo voy a conseguir algo a partir de otra cosa, por eso va en función de y con una correspondencia concreta, que dependerá de una fórmula o de un dibujo o de una tabla de valores que me pongan. Entonces, he llegado a decir en algún momento que esto es una correspondencia, que sería la palabra más acertada, aparte de función, que es la propia que define esto, para hablar de funciones, correspondencia. Tenemos un valor que corresponde con otro valor, un valor que corresponde con otro valor. Y esto se podría dibujar de otra manera. Lo tengo en forma de función, en forma de tabla de valores y en forma de gráfica. En los libros les gusta expresar esto en forma de diagrama de Venn. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diagrama de Venn. Vamos a ver. Pues a ver, me borro esta parte de aquí para que me quepa mejor. Un diagrama de Venn son dibujitos donde hay círculos, siempre. Me encantan los círculos. El tal Venn ese era uno que le gustaba mucho los círculos. Entonces, pues por ejemplo, si lo quiero hacer como correspondiendo con esto, aquí se ponen números que sean de algo que quiero, o los números o lo que sea en realidad, porque las funciones podrían ser con números o con otra cosa, pero vamos a hacerlo con números. Entonces, aquí pondría los números del conjunto de salida de esa función, que viene a ser la x, los valores que yo cojo para luego conseguir otro de y. ¿Puedo ponerlos todos o puedo poner solo alguno? Voy a poner exactamente los mismos que tengo ahí puestos. Y entonces con flechitas los voy lanzando al otro conjunto que sería el de llegada, sería el de ahí. Pues el 1 me lo llevo al 2. Bueno, el tema tiene que ser que está el 3, el 4 y el 0, ¿no? Este va aquí. El 3 me lo llevo al 4 y el 2 me lo llevo al 3. Esto es un diagrama de Venn, en el que se ve claramente cómo hay correspondencia entre unos números en otros. Básicamente es una función, tiene que ver con cosas que ya habéis visto. Hay una variable dependiente y otra independiente y bueno, ya sabéis lo que es una tabla de valores, ya sabéis lo que son los ejes de coordenadas y cómo dibujar si tengo valores. Si sé que es una recta, con dibujar varios valores los puedo unir. Cuando todas las gráficas de todas las funciones no van a ser líneas rectas, claro, luego habrá unas que se tuerzan y será un poco más complicado de representar porque necesito o muchos puntos para saber cómo va o otros trucos que ya se verán. Y cuando hablemos de una fórmula, en lugar de y igual a x más 1, que esto estará bien, puede ser la fórmula de una función o también podría ser la ecuación de una recta. Entonces, cuando queramos hablar de funciones, inequívocamente, podemos poner, en lugar de y, podemos poner f de x. Es decir, lo que va en función de x. Y pongo la fórmula ya con x. Entonces, en el libro, en los ejercicios y en cualquier sitio, cuando estéis haciendo cosas sobre funciones, es posible que os encontréis que una función te la dan así, porque bueno, la y va en función de x y ponemos y, o es posible que en lugar de una y pongan f de x, que es simplemente aquello que va en función de x, pero que a la hora de representar unos ejes de coordenadas irán en la coordenada y. Claro, esto corresponderá con la coordenada y ya está. Bien, a tener en cuenta para lo que es una función y lo que no es una función. A cada valor de x hago corresponder un valor de y. ¿Podría hacer a un valor de x hacer corresponder dos valores de y? No. Hemos dicho que a cada uno de aquí le hago corresponder uno de aquí. Es decir, esta situación, que al uno le correspondan dos valores, esto no puede pasar. ¿Vale? Esto no puede pasar. Si pasa eso, es que la fórmula que tengo o lo que me hayan dado, el gráfico que me hayan dado o lo que sea, no es una función.
¿Cómo puede pasar esto? Bueno, en un diagrama de Venn sería que de una salieran dos. Pues eso no sería una función. Ya no es una correspondencia unívoca. ¿Cómo podría pasar eso en un gráfico? Pues podría tener en un gráfico un dibujo así. Pero si tuviera un dibujo así, para este valor de x habría un punto y dos puntos. Pues eso no es una función. No puede ocurrir, ¿vale? Entonces, el gráfico siempre irá avanzando desde la x desde menos infinito hasta más infinito sin volver sobre sí mismo. Es decir, aquí, en una tabla de valores, si ya tengo el 1 es 2, no voy a poner otra vez el 1 con otro valor. El 1 es 2, se acabó. ¿Vale? Si no, no es una función. No sería una función. ¿Qué sí puede pasar con una función? Pues vaya con esto de que no puedo repetir. Bueno, lo que sí puede pasar con una función es, por ejemplo, que tenga otro valor aquí, como puede ser el 4, que le corresponda el mismo valor que al menos 1. Esto sí puede pasar, ¿vale? A dos valores distintos a cada uno de x le corresponde una cosa, solo que hay dos de ellos que van al mismo sitio. Esto sí puede pasar. Esto sería tanto como que en la tabla de valores pues tuviera que para el 4 también me sale 2, también puede ser. Con una recta no va a pasar, con otras fórmulas sí puede pasar. ¿Con qué fórmulas puede pasar? Por ejemplo, a ver, pues pasaría con... Igual mejor me borro todo esto y hago una en la que sí pueda pasar, ¿vale? Un ejemplo. Aquí la tabla de valores, allí voy a hacer el gráfico, aquí tengo la fórmula, mira, voy a coger y o f de x, podría haber puesto f de x en lugar de y, puedo poner cualquiera de las dos cosas. Igual a x al cuadrado. A x al cuadrado, por ejemplo, menos 1 al cuadrado sería 1, 0 al cuadrado sería 0, si estoy haciendo tabla de valores, 1 al cuadrado también sería 1, ¿veis? Tengo dos valores distintos de x cuyo resultado es el mismo. Hay dos que van al mismo. Eso, en los diagramas de Venn, sería que tengo el menos 1, el 0 y el 1, y aquí tengo el 0 y el 1, y tanto el menos 1 como el 1 van al 1, y el 0, bueno, pues el 0 va al 0. Esto sí puede pasar. Es una correspondencia. Cada valor de x le sale una cosa distinta. Bueno, distinta no, pero sale una cosa, y uno de x no va a dos sitios distintos. Pero sí hay dos que vayan al mismo, que en unos ejes de coordenadas sería, tengo el 0, 0, tengo el menos 1, 1 y tengo el 1, 1. El dibujo de esa función va por aquí y aquí parece que sería el punto más bajo, porque luego sube hacia los otros lados. Esto es una parábola. No sé si en algún momento habéis visto algo de que esto es una parábola, pero x al cuadrado es una parábola y su dibujo sería una cosa así. De hecho, para este valor de x sale un valor que ya ha salido antes también. Para el menos 2 y para el 2, menos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. O sea que tengo constantemente valores que se repiten para la y, pero no para la x. Con lo cual esto sí es una función. Si hay un ejemplo de función que no es recto, este tiene curva, y ya está. Esto es lo que es una función, sin más. Tenéis que saber, si os dan una fórmula, sacar una tabla de valores y hacer un dibujo. Y eso es algo que ya conocéis previamente. Con lo cual no hace falta entretenerse mucho. Es algo que ya sabéis. El diagrama de Venn se comenta para que veáis la correspondencia, pero no es algo que vais a tener que hacer. Por si lo veis, ¿no? En un sitio. Y ya está. Y no hay más. Ahora, sobre las funciones, que esto tenéis que saber lo que es, pues vamos a ver distintas características y propiedades que tienen para luego ya hacer ejercicio sobre ello. Una cosa más sobre función sí voy a decir. He visto que hay funciones que son rectas, otras que se curvan, que puede ser que cada valor de x haga una cosa distinta o que para distintos valores de x haga
un mismo valor. Bien, son cosas que pueden pasar. Hay otra cosa que me gustaría destacar que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Veamos. Y esto sería a la hora de darnos una fórmula. Puede pasar que f de x, en lugar de ser una sola fórmula, sean varias fórmulas. Es lo que se llama una función a trozos. Entonces, esto no sé si lo habéis visto antes, porque vale, una sola fórmula y hacer una tabla de valores, pues es muy similar a cosas que hayáis hecho antes, pero una función a trozos quizá no. Entonces lo veamos tranquilamente. Por ejemplo, podría ser una fórmula, podría ser x más 1, que es lo que hemos dicho antes, pero para aquellos valores que están antes del menos 1. Y podría ser x al cuadrado ya de menos 1 en adelante. Sí, sí. O sea, tengo una fórmula para cuando x va desde menos infinito hasta menos 1 y otra fórmula distinta para hacer desde menos 1, cogiendo el menos 1, por eso pone mayor o igual, hasta más infinito. A la hora de representar en una tabla, en una gráfica, con unos ejes de coordenadas, digamos que el menos 1 que está aquí, digamos que el dibujo que voy a hacer cuando la x es más pequeña que menos 1, aquí, desde menos infinito hasta menos 1, el dibujo que voy a hacer por aquí va a corresponder con esta fórmula y el dibujo que voy a hacer de ahí en adelante va a corresponder con esa otra fórmula. Ahora, a la hora de hacer una tabla de valores es exactamente igual, porque, bueno, cuando coja valores que estén por debajo de menos 1, como menos 3 o menos 2, pues yo me fijo en esta fórmula y ya está. Pues x más 1, menos 2, menos 1. Y cuando coja valores que están de menos 1 en adelante, como por ejemplo del propio menos 1, o ya otro más adelante, pues tendré que fijarme en esta fórmula, que son los mismos que he puesto antes. Entonces, en este caso, el dibujo, pues tendré, a ver, menos 3, menos 2 puede ser una cosa como por aquí, y menos 3, menos 1 como por aquí. Y entonces, el dibujo sería una recta así, que llegaría hasta aquí, hasta el menos 1, ¿no? Tendría que llegar hasta el menos 1, pero el menos 1 no está incluido, con lo cual ahí no habría un dibujo. Para indicar que no llega hasta ahí, lo del punto hueco, como cuando en inecuaciones poníamos un punto hueco cuando no estaba incluida la solución. ¿Vale? Simplemente es un truco para decir que ahí realmente no hay nada. Justo en el menos 1 no hay nada, pero es que llega hasta ahí. Hasta ahí. Pero claro, necesitaría una lupa muy potente para ver justo hasta dónde llega. Y de hecho, aunque ampliara, podría seguir ampliando indefinidamente y nunca llegaría a ver dónde eso llega. ¿Qué hay antes del menos 1? Es que hay infinitos números entre menos 2 y menos 1, entonces no se puede ver. Llegaría a tocar, pero sin que eso se incluya, ese punto. Y luego lo otro era una cosa así, ¿no? En el menos 1 sale 1, ese sí está incluido porque es mayor o igual que menos 1, y el dibujo de esto era una cosa así. Vale, pues ahí tenemos la gráfica de una función a trozos. En este caso, esa gráfica sale partida. Hay casos en que no, en el que justo esto va a llegar donde sale lo otro. En este caso sale partido. Bien, de esto hablaremos, porque esto tiene que ver con la continuidad. De esto hablaremos cuando llegue el apartado de continuidad de funciones. Y ahí volveremos a ver funciones a trozos sobre todo, porque ahí es donde más se ve. A ver si se parten o no se parten. Aunque las hay que no son a trozos y que también se parten. Pero bueno. Gráfica, fórmula y tabla de valores de una función a trozos. Simplemente para saber lo que es. De momento, para saber lo que es. Es una función también en la que se manejan varias fórmulas. Aquí he manejado dos, he hecho dos trozos. Pero podrían ser un trozo y otro trozo. Pero podrían ser 3 trozos, o 4 trozos, o 5, podrían ser, son los que fueran. Puedo poner aquí distintas fórmulas y partir en distintos trozos el eje X. Lo haremos con 2 o 3 a lo sumo.
4 ya es como demasiada fórmula por manejar. Vale. Pues estas son las funciones. Y como no tiene mucho más lo que son las funciones, vamos a empezar ya con algunas propiedades o algunas características que podemos estudiar de la función. De hecho, hoy creo que solamente voy a ver el dominio y el recorrido de una función. Para empezar, solamente. De lo cual se podrán hacer ejercicios. El dominio de una función. ¿Qué será? El dominio y el recorrido. Si seguís el libro es la siguiente página. Dominio es, vamos a ver. El dominio son todos aquellos valores que puede tomar la variable independiente, la x. O todos aquellos valores que recorre la variable independiente, que es la x. Y el recorrido es lo mismo, pero para la y, para la variable dependiente. Al recorrido muchas veces se le llama imagen. De hecho, si me escucháis a mí explicando, cuando vaya a hablar del recorrido seguramente diré imagen. Lo que pasa, bueno, en el libro pone primero recorrido, en la definición del libro pone recorrido o imagen, por lo cual os dan los dos nombres. Y a pesar de que en secundaria se suele hablar primero del recorrido, yo les llamo imagen. Es algo, no sé. Es el nombre que yo más he visto también. Pero bueno, recorrido o imagen es lo mismo. Lo pondremos aquí. Recorrido. Imagen. Imagen porque es el resultado de la función. Lo que recorre en el eje Y. Bien. Entonces, eso así dicho, igual pues no nos hemos enterado de nada. Entonces, casi mejor ver con un ejemplo. Sobre unos ejes de coordenadas. Ya lo suyo sería ver con muchos ejemplos, porque tenéis que aprender a identificar, primero con un gráfico, seguro, identificar cuál es el recorrido y el dominio de una función. Y luego, pues, incluso con una fórmula tenemos que poder conseguirlo. A ver, voy a poner la parábola o algo aproximado a la parábola de antes. De esto. El dominio de esta función. El dominio son todos los valores que recorre el eje X, lo que sería el dibujo de la función. Entonces yo lo que tengo que hacer es seguir con la vista o seguir con el dedo, lo que quiera, el dibujo a ver. Y si lo sigo así un poco más de lejos. Recorrer el gráfico, pero fijándome en los valores de X. Entonces, este gráfico se supone que viene desde menos infinito. O sea, esto no es indefinido, no termina nunca. Entonces esto digamos que viene desde menos infinito y lo sigo recorriendo y esto se supone que sigue indefinidamente, entonces aquí en lo que es el eje X se irá hasta infinito. Es decir, el dominio de esta función será, cuando vayamos a hacer un dominio podemos poner simplemente D de dominio o DOM de dominio. ¿Y de quién? Pongamos que esta función es f de x, pues el dominio de f es todos los números, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Podemos poner todos los números reales. Sabéis que esa R representa al conjunto de todos los números reales, o sea que poniendo esto lo tengo que poner de menos infinito a más infinito. Vale. Y el recorrido... Igual, cuando vayamos a hacer un ejercicio, si tenemos que indicar el recorrido o la imagen, puedo poner simplemente una R o puedo poner IM de imagen, en este caso es de F, y la imagen ¿qué será? Para la imagen ya no me fijo en la X, sino que me fijo en la Y. Su imagen sería su correspondencia,
Sí, la variable dependiente, que recorre. Entonces, si me fijo en el dibujo, ya no empieza en menos infinito. Ya es como, no empieza al principio, de hecho empieza arriba del todo donde la i vale infinito. Y voy recorriéndola y voy yendo hacia abajo y llego hasta el 0. Vale. Y luego del 0 vuelvo a subir. Es decir, esto de aquí abajo nunca lo he recorrido. Solamente recorro desde el 0 hacia arriba. Vale, desde el 0 hacia arriba sería pues desde el 0. En este caso lo toco, pues sería incluido, hasta más infinito. Bien, ya sabemos lo que son los intervalos. Se veía al principio del curso, o sea que esto se tiene que entender como un intervalo que va desde 0 hasta más infinito. En este caso viéndolo en el eje Y porque estamos hablando de la imagen. ¿Veis? Dominio y recorrido de esta función. Por supuesto, hay muchas otras funciones donde el recorrido sí serían todos los reales. Hay funciones donde el dominio no serían todos los reales. ¿Vale? La historia es que sigo el dibujo y veo a ver cuáles son los valores de cada cosa. Para que lo entendáis mejor, igual puedo hacer otro dibujo y hacerlo también. Como otro ejemplo. Ahí, de apoyo. Bueno. Pues habrá que dibujar otra gráfica. Vale, pongamos que tengo algo... Aquí en el 1 no va a haber nada. Y el dibujo es una cosa así. Por ejemplo, en este caso, el dominio, y pongamos que esta función es g de x. Ahora no he puesto f de x, que sería función de x. Bueno, pues ya sabemos que algo que depende de x, y si tuviera más de una, pues si a una llamo f, a la otra tendré que poner otra letra. En orden alfabético, la siguiente sería g. Igual que a los puntos le poníamos distintas letras, pues a las distintas funciones podemos ponerle distintas letras. Lo de poner paréntesis, la x entre paréntesis nos dice que es algo que va en función de x, con lo cual ya sabemos que es una función. El dominio de g, veamos, sería recorrer el dibujo, desde menos infinito viene lo que sería la x, y aquí se ve interrumpido. ¿Vale? He puesto esta línea discontinua de puntos como para indicar de que esto no pasaría de ahí y luego además sale después de eso. Justo el 1 no hay dibujo. Y luego ya sigue. Es decir, el dominio sería prácticamente todo, pero ese 1 no. Podría poner, tal y como sabríais vosotros poner hasta ahora, sería de menos infinito. Llego hasta el 1 sin incluir y luego, ¿vale? Otro intervalo, desde el 1 sin incluir hasta más infinito. ¿Lo podéis escribir así? Sí. Hay otra forma más sencilla de escribirlo también. Sería coger todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito todo, y quitarle el valor 1. ¿Vale? Es decir, todos menos el 1 sería el escribir así, o lo podéis escribir así. Da igual, es lo mismo. Esto es más corto. Más cómodo. Yo lo voy a escribir así siempre. Y la imagen o recorrido de esta función, veamos, esto empieza aquí, que será un valor, no sé, 2, por ejemplo, y va luego hasta abajo y recorre hasta menos infinito. Entonces, en principio tenemos de menos infinito a 2, o el valor que sea, pero luego empieza otra vez aquí y tengo todos los valores que por encima incluso sobrepasa, con lo cual los tengo todos. Bueno, de hecho, aquí los tengo todos. Y esto seguiría hacia abajo, es decir, en este caso el recorrido sí serían todos los reales. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Otro ejemplo. Entonces, se supone que a partir de una gráfica tenéis que ser capaces de sacar el dominio y la imagen. A partir de una gráfica.
Eso en el libro lo tenéis en el ejercicio 8 resuelto. Y luego hay otro, como el 9, para practicar, si queréis. Y entonces ahora explico otra cosa a continuación. Y con esta otra cosa que explico termino. Básicamente hemos repasado lo que es una función, porque es una cosa que debéis haber visto antes, y es un concepto ya con el que podéis estar familiarizados con tablas de valores, con gráficas, con formulitas. Y sí que hemos visto una cosa nueva que sería lo del dominio y la imagen. Ya está, solamente esto. Y lo que quiero ver a continuación sería lo mismo, sobre el dominio. Sobre el dominio, pero ya no viéndolo en una función cualquiera, tendré f de x y tendré una fórmula. Para saber el dominio de lo que corresponda a esa fórmula, a ver, el dominio son los valores que corresponden a la x, que voy a poder dibujar para la x. Que voy a poder dibujar significa los valores que yo voy a poder representar con la x, los valores que le puedo dar a la x. Aquellos valores que yo sustituya a la fórmula y no me dé ningún error. ¿Vale? Entonces, pues, si por ejemplo tengo un polinomio, x elevado a 2 menos 3x más 2, un polinomio, yo he puesto 1 de grado 2, podría haber sido 1 de grado 7000, 8000, da igual. Un polinomio. ¿Hay algún número que yo no pueda sustituir en un polinomio? Da igual lo que valga la x, no voy a tener ningún error. La x la puedo sustituir por cualquier número voy a poder elevarlo al cuadrado, multiplicarla por 3 y hacer las sumas estas sin ningún problema. Cada vez que tengamos un polinomio, ¿vale? Para polinomios, el dominio son todos los reales. Cada vez que tengo polinomio, el dominio va a ser todos los reales y ya está. Para las funciones trigonométricas, ya que hemos visto trigonometría, ¿no? Si yo tengo que esta función es el seno de x, con seno y coseno de x, y todas las combinaciones que se os ocurran con seno y coseno de x que no sean divisiones, multiplicarlas, elevarlas al cuadrado, elevarlas a 8, sumarlas, todo eso, combinaciones con estas, pues su dominio serían todos los reales. Porque yo puedo hacer el seno de cualquier número. La calculadora, lo pongo, no me da error. ¿Por qué he dicho no valen las divisiones? Vale, porque ¿qué pasa si tengo una división? Voy a poner una división y aquí puede haber cualquier cosa y aquí puede haber cualquier cosa. Es decir, podría tener una función y otra función. O más que f de x, g de x, que la tengo arriba, que son cosas concretas, vamos a poner a, b. Una cosa y otra cosa. Si tengo una división, aquí ya puedo tener problemas. Porque si intento dividir entre 0, ahí voy a tener un error. No se puede dividir entre 0. Entonces ahí sí que va a haber valores que no estén en el dominio. Claro, el dominio lo puedo representar, pues ese valor no estará en el dominio. En estos casos, el dominio serán los reales menos aquellos valores de x que hagan que el denominador sea 0. Demasiado lenguaje matemático, muy complicado de entender, lo vemos con ejemplos ahora, ¿vale? Sería una forma formal de escribirlo, pero sí, pondremos ejemplos. Por ejemplo, f de x igual a 2 partido de x. Empiezo con uno muy sencillo, luego voy subiendo. O pongo otro ejemplo más complejo o más elaborado. Vale. La x podría ser cualquier número, casi cualquier número. La x no podría ser 0, porque entonces tendría que hacer 2 dividido entre 0, eso me da error, no se puede dividir entre 0 y no podría sacar el valor de y, con lo cual no se podría representar. Así que el dominio de esta función
sería todos los números reales menos el 0. De hecho, si intentara representarlo en unos ejes de coordenadas, justo donde la x vale 0, no hay nada, no puedo representar. ¿Vale? Entonces, 2 partido 1 sí sé lo que es 1, es 2. 2 partido 1 es 2, pues en el 2 sería un 2. Cuando tenga que la x vale mucho, pues será muy poco, porque 2 dividido entre un número muy grande estará cerca de 0. Y cuando tenga 2 entre 0, algo muy poco, pues tendré mucho, ¿no? 2 entre 0,1 es 20, 2 entre 0,01 es 200. 2 entre un número muy pequeño sale cada vez más grande. Eso tiene que ver con límites, que es una cosa que no hemos visto y que no veréis, no sé, quien haga bachillerato lo verá. El dibujo es una cosa así, pero justo donde la x vale 0, ahí no va a llegar. Y por el otro lado hace una cosa así. Y justo donde la x vale 0, la x, el dibujo no va a llegar. Entonces, justo donde la x vale 0, que coincidiría con el eje de coordenadas, por ahí no pasa nada. El dominio son todos los reales menos el 0. Otro ejemplo, más elaborado. Sí, a ver. Me quito esto. Otro ejemplo. X menos 2 partido de x al cuadrado menos 9, por ejemplo. Ya no he puesto solamente x, hay toda una señora ecuación ahí. O un señor polinomio aquí. Lo de ecuaciones porque ahora voy a hacer una ecuación. Y podría ser un polinomio mucho más grande. O podría ser cualquier otra función más grande. Pero bueno, sea lo que sea, lo que sí sé es que esto de aquí, en la gráfica, no vale para el dominio. Vale. Bueno, pero ¿y cuándo es eso 0? Pues para saber cuándo es eso 0, el truco está en coger esto mismo, lo que está en el denominador, igualarlo a 0, resolver una ecuación, y así sabré cuándo la x, lo que tiene que valer para que esto de aquí sea 0 y en ese caso pues no vale esto de aquí. No vale, pues serán los que no estén en el dominio. Esta ecuación pues se resolvería tal que así y tendría que la x es la raíz de 9, la raíz sería más menos, con lo cual tendría que x es más menos 3. Vale, tanto para el 3 como para el menos 3, esto de aquí acabaría siendo 0 y se acabaría siendo algo que me da un error y no puedo representar, no puedo hacer nada con ello, con lo cual el dominio sería todos los reales menos el menos 3 y el más 3, ¿vale? Entonces sería, puedo poner así, más menos 3, pero lo voy a poner de otra forma para que, porque claro, ahora me sale más menos 3, pero ¿y si me salen 1 y 2? Me salen dos números distintos. ¿Cómo pongo dos números así? Pues los ponéis en orden de menor a mayor. Primero iría el menos 3, coma, y luego iría el más 3. Y puede ser que sean más números los que tengáis que poner. En este caso son estos dos. Luego los reales menos el menos 3 y el 3. Ese sería el dominio. Esos dos valores no son válidos para esta función, no están en el dominio. Así es como se pueden hallar el dominio de una función cuando os den la fórmula y sea una fracción. ¿Vale? De ese estilo tenéis el ejercicio 12 para practicar. El 11 viene resuelto, que es de lo mismo. ¿Alguna otra cosa puede pasar? Sí, con las raíces. No se pueden hacer raíces de números negativos. Con lo cual las raíces tampoco pueden ser valores negativos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a probarlo. Con esto sí que ya termino. Una función que sea la raíz de lo que sea, entonces el dominio de esa función son los valores de x tal que esto de aquí dentro, 0 puede ser porque la raíz de 0 se puede hacer y de un valor positivo se puede hacer la raíz cuadrada, pero no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo, entonces esto de aquí no puede ser negativo. No puede ser negativo quiere decir que tiene que ser positivo, o tal vez 0, como por ejemplo, si tuviera que f de x es la raíz cuadrada de
x más 2. Entonces, para saber el dominio, yo lo que tengo que coger esto de aquí dentro de la raíz y decir, vale, ecuación. Es una inecuación de las sencillas, pero es una inecuación, aquello que ya vimos y que hay que recordar ahora. Todo lo que sea en matemáticas acaba volviéndose aquí. En este caso, es una inecuación que se resuelve muy parecida a una ecuación. Se trata de despejar la x. El 2 pasaría al otro lado y tendría que x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Es decir, todos los valores que estén por encima del menos 2, incluidos menos 2. Del menos 2 en adelante. Vale. Eso, la solución se escribía en un intervalo que sería de menos 2, está incluido, de menos 2 hasta más infinito, ¿vale? Eso es lo que escribíamos, x pertenece a esto, sería la solución de esta inecuación, ¿vale? En este caso, bueno, puedo ponerlo así también, porque la x de esta función tiene que estar en ese intervalo, o puedo poner que el dominio de esta función es igual a ese intervalo. ¿Vale? Porque en este caso estoy dando el dominio, entonces la solución de esa inecuación corresponde con el dominio de esta función. Y así es como haría sacaría el dominio de una función que fuera una raíz cuadrada de algo. Vale. También tenéis en el libro ejercicios de funciones con raíces cuadradas para hallar el dominio. En el libro pone hallar el dominio y el recorrido. Bueno, para hacer el recorrido igual habría que ayudarse un dibujo y con que hagáis el dominio a mí me vale. Y el recorrido que lo veáis a partir de las que están dibujadas. Podéis mirarlas, intentarlas, de todas maneras, hoy lo he explicado como teoría, mañana hago más ejercicios de este tipo para que os sirvan de ejemplo y entonces ya os mando algunas tareas. ¿Vale? Y entonces, pues, queréis verlo, pues lo veis, os avanzáis algo y si no, pues ya mañana lo veis en el siguiente vídeo. Mañana, porque mañana supongo que tenemos clase, o si no, me voy a saber el siguiente día. Sí. Vale. Muy bien. Pues hasta aquí por hoy. ¿Vale?